Bienvenida Ana Margarita Vigil, gracias por estar con nosotros. Ana Margarita, pues excarcelada política, miembro de UNAMOS, desnacionalizada, desterrada en Estados Unidos desde el pasado 9 de febrero. Ana Margarita, queríamos tener la visión de UNAMOS, cómo ustedes han analizado todo este cisma al interno del sandinismo y también de la Corte Suprema de Justicia. Hola Lucía, mucho gusto en saludarte a vos y a toda la audiencia de 100% Noticias, que es amplia. Gracias por este espacio. Realmente uno no deja de sorprenderse, ¿no? Con lo que pasa en Nicaragua, eh, y uno diría, ¿no? Nosotros decimos, no, pero si ellos ya tienen todo el poder, ¿para qué tienen que hacer cambios? Bueno, están haciendo cambios. Significa que saben que no tienen todo el poder. Eso es lo primero. ¿Qué decirte de nuestro análisis de lo que está pasando? Lo primero que vemos en las últimas semanas es un traslado del control policial de las calles a las instituciones del Estado, ¿no? Y tenés a eh, policías en retiro, designados presidenciales, despidiendo magistrados de otro poder del Estado, ¿no? Y policías controlando los celulares y quién entra y quién no entra a la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Y interrogando a funcionarios. Entonces vemos ese traslado, ese control, eh, que posiblemente el más vistoso es la Corte Suprema de Justicia por las connotaciones de ser otro poder del Estado, pero se sabe y hay información que hay otros ministerios en donde están pasando cosas similares y de hecho en la misma Policía Nacional hace algunos meses hubo una purga importante, pues todavía no sabemos qué se han hecho algunos comisionados generales que desaparecieron del mapa, por ejemplo. Entonces, primero tiene que ver con ese traslado del control policial, digamos, a las instituciones. Ellos sienten en esta paranoia del poder que no tienen control y necesitan controlarlo. En segundo lugar, eso ocasiona, esta es otra variable muy importante, una dispersión de sus propias bases, de sus propios allegados y un temor generalizado en los funcionarios públicos que ya se veía viendo desde hace algunos años, Lucía. Y nosotros estábamos todavía presos cuando nos comentaban que habían buses que salían de las gasolineras con gente que se iba de Nicaragua, ¿no? Y que muchos de los que se iban eran funcionarios públicos, que vos podías llegar, si vos trabajabas en el Poder Judicial o en algún ministerio, llegabas y ya habían algunos asientos vacíos de compañeros que se habían ido, ¿verdad? Entonces ya veíamos viendo poco a poco, pero después de esto, después de esta captura policial a la Corte Suprema de Justicia, la dispersión se vuelve exponencial. ¿No? Y lo tercero que me parece muy importante resaltar es a quién responden estas órdenes, ¿no? Y eso es parte del análisis. ¿Responden a Daniel Ortega o Daniel Ortega está fuera de la ecuación también? Y lo que estamos viendo es un traslado de fichas de poder de personas o personajes que podrían haber estado más vinculados o allegados a Daniel Ortega hacia personas más allegadas a Rosario Murillo Marvin Aguilar, que está asumiendo ahorita. Como presidente interino ha sido el representante de Rosario Murillo en el Poder Judicial, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de eso? Hay que seguir analizándolo. Y yo no quiero dejar de resaltar el hecho de que todo esto, ya lo sabemos, pero hay que volverlo a decir, es ilegal y es inconstitucional. Ellos han ocupado la técnica este año de reformar la Constitución con una legislatura, si no quitaron la nacionalidad, ¿verdad? Eh, para hacer cambios tan importantes como trasladar el registro de la propiedad a la Procuraduría, ¿no? Es decir, trasladar una oficina de otro poder del Estado a control del Poder Ejecutivo. Es una necesidad de control. Y uno piensa, si ya tenían control de todo, ¿por qué tienen que hacerlo? Entonces, la respuesta, y siempre para mí está vinculada al hecho de que ellos creen que no tienen todo el control y tal vez no tienen todo el control en efecto, Lucía, y lo que estamos viendo es una etapa de desintegración a través de la paranoia del poder que nos demuestra todo esto, una desintegración de una etapa conclusiva del régimen de Daniel Ortega, que viene después.
También Eso es nos lo que te iba a toca. preguntar, ¿qué viene realmente después? Vos hablás que están en una etapa de desintegración, de que centralizar más ese poder y controlar ese poder que se supone que con funcionarios ahí de ellos lo tienen, pero pues vemos que prácticamente pues ese es otro mensaje que envían. Realmente pues hay la desconfianza y la paranoia y no lo tienen. Entonces, sí lo tienen o no lo tienen, pero lo otro es esa etapa de desintegración. ¿Qué viene? O sea, después de esto, porque vemos como el inicio de esa desintegración. No sabemos cuánto va a durar esta etapa, pero todo hace indicar que es una etapa conclusiva, Lucía, de un cambio. No, de un cambio a lo que ellos tenían, un cambio que tarde o temprano significa salir de la dictadura, porque esto lo que te demuestra es que es invivible incluso para su propia base, Nicaragua, que nadie tiene certeza en Nicaragua, que vos podés ser la llegada principal del dictador y eso no te garantiza nada. Al día siguiente te pueden volar la cabeza. ¿Qué hay en medio? Es una etapa que no sabemos cuánto va a durar. ¿Qué va a pasar de aquí al fin de la dictadura? Todavía no sabemos cómo esto se va a desarrollar. ¿Qué ha pasado con Daniel Ortega? ¿Verdad? También es otra de las interrogantes. Están preparando una transición para alguien distinto a Daniel Ortega. ¿Cuánto puede durar eso? ¿Qué tan estable puede ser eso? Definitivamente no puede ser estable. Entonces, nadie tiene la bolita de cristal en la mano, pero las evidencias, las muestras, los que nos están dando es la claridad de un régimen que está eh, cada vez más colapsando. Bueno, y el mensaje que se le envía pues al sandinismo que le queda, a la gente que está en las diferentes instituciones públicas, empleados públicos. El mensaje del orteguismo es todo el mundo es prescindible. A cualquiera le podemos cortar la cabeza, no tienen que hacer nada. Simplemente que ellos imaginen que tal vez en algún momento ellos pueden voltearse es suficiente como para que les corten la cabeza o no haber hecho suficientes méritos. Entonces, lo único que le queda a la base del sandinismo y lo único que le queda a los funcionarios públicos es que nos unamos todos para salir de esta dictadura, que no le está dando país a nadie, que no está garantizando futuro para nadie en ese país. ¿Qué opciones tienen los empleados públicos ante este proceso de desintegración del régimen? Bueno, es sumamente dramática la situación. La opción que ha visto la mayor parte, pues, según datos del diálogo interamericano, más del 10% de la población nicaragüense ha visto como opción en los últimos años salir del país. Y esa es una tragedia. Es una tragedia como país. Lo único que nos demuestra es que no hay futuro con Daniel Ortega y que lo único que nos queda a todos, independientemente de qué lugar en la esfera ideológica o política te encontré, es luchar para salir de ese régimen. En ese proceso de desintegración, ¿cómo ubicas al ejército en Nicaragua? Pues posiblemente muy temerosos, Lucía, porque hay varios analistas políticos que han proyectado que esa es una de las instituciones que viene también un cambio importante, aunque ya hubo, ¿verdad? Es decir, ya, ya hubo varios oficiales que fuera del que sacaron que mandaron a retiro, ¿no? Ya hubo una purga silenciosa en el ejército, se sabe de muchas familias de altos eh, eh, miembros del ejército que están sin pasaportes, como están otras familias de la oposición. Es decir, ya hay algunas señales que demuestran que tampoco el ejército es suficientemente confiable para el régimen, porque esa es la paranoia del poder en su etapa final, ¿no? Es que nadie es suficientemente confiable
Y las Lucía. pugnas Así que el ejército no está exento de eso. las pugnas entre bandos en la misma secretaría se están dando también en esos niveles. Yo creo que llega un momento, depende mucho, como te digo, es decir, parte de lo que estamos viendo es allegados de Daniel Ortega descabezados. Entonces se está viendo una ola de control de allegados a Rosario Murillo. Me imagino que si se quieren quedar ahí, gente de la secretaría va a tener que hacer mucho, van a tener que hacer mucho, ganar muchos chayopuntos para quedarse, pero eso no le garantiza nada. Lo que te demuestra este cambio y recambio que ha habido, porque hay funcionarios que han durado 2 días, 3 días, es que nadie está exento de ser descabezado. Y ese, como te digo, es un patrón muy característico de las dictaduras en sus últimas etapas. Es la paranoia del poder. Ya para finalizar, ¿cómo crees vos que debe actuar la oposición en estos momentos? Que hacía una crítica pública, o sea, aquí deberían de estarle sacando el jugo y es Yo muy, no sé qué posición podrían pues estar tomando ahorita la oposición en medio de que estamos viendo realmente un sismo y vos mismo lo mencionás, que hay una desintegración. creo que hay dos elementos y dos mensajes importantísimos. El primero, no dejar de poner el dedo sobre la llaga de que esto es inconstitucional, es ilegal, es un golpe de Estado, como algunos analistas han dicho. Un golpe de Estado sobre otro golpe de Estado a la institucionalidad nicaragüense y seguir denunciando eso. Y en segundo lugar, un llamado a las distintas personas en Nicaragua, a los funcionarios públicos, a personas militantes del Frente Sandinista, un llamado de unidad. Decirle, juntos y juntas es que podemos salir de Daniel Ortega y recuperar un país en el que podamos vivir. Ellos ya no pueden vivir en ese país y lo podemos hacer juntos. Creo que es fundamental que estas bases del sandinismo y también funcionarios públicos en general sepan que tienen un espacio entre las voces de denuncia, que tienen un espacio en la nueva Nicaragua y que nos necesitamos y que este es un momento de unidad nacional en contra del régimen. Muchas gracias, Ana Margarita, por estar acá con nosotros. Gracias, Lucía. Y la próxima en Nicaragua. Así será.